Y quiero intervenir yo ahora porque es un poquito lo que iba a hablar en la siguiente fase que iba a hablar yo, que en base a lo que están hablando Josep y John, básicamente es pues que el precio de la energía se disparó de repente. Entonces, nosotros, desde Zoahorro y sobre todo asesorados por ellos, a nuestros clientes que llevábamos gestionando desde 2012 que empezamos, pues siempre, como hemos visto en la gráfica, había habido una regularidad y prácticamente con firmar a indexado solucionábamos todo el problema, ¿verdad, Josep? Porque no hacía falta tampoco volvernos locos si un fijo o un indexado, sí o no, porque al final del año vosotros como gestores de ayuntamiento sabéis que entre un fijo y un indexado prácticamente el ejercicio anual se pagaba lo mismo, ¿sí o no, Juan Carlos? Más o menos, entre fijo e indexado prácticamente era lo mismo. Es verdad que en este punto en el cual nos encontramos que de repente iba a subir un montón el precio de la energía. Verónica, ¿tienes mis diapositivas? Pásame un poquito más adelante. Vale, sí, perfecto. Justo en este punto, como veis, nosotros ya vimos que estaban subiendo los futuros y desde nuestra consultoría nos recomendaron cerrar a precio fijo a todos nuestros clientes. Yo siempre había sido indexado, pero en el momento que ellos nos advirtieron y, lógicamente, veíamos que estaba subiendo tan empinado los precios de la energía, lo que hicimos fue, lo dicho, coger a todos nuestros clientes. Me acuerdo que fuimos con mucha ansia, ¿verdad, José Ignacio, a visitaros? Y fue, o nos firmáis este precio fijo o se nos desbordan los precios de la energía y se nos desbordan las facturas de la luz. Entonces, dicho esto, quiero contar que gracias a esta estrategia que diseñamos desde nuestro conocimiento y desde la advertencia de nuestra consultoría energética, conseguimos ahorrar a todos los ayuntamientos que gestionamos una cantidad verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a esta jugada de cerrar a precio fijo, cerramos. Verónica, ¿me puedes pasar un poquito para un ejemplo? ¿Te importa si ponemos tu ejemplo, José Ignacio? No te importa, ¿no? Además, lo habéis publicado. Mira, por ejemplo, mira, aquí se ve muy bien claramente. Nosotros, aun cuando el precio de la energía normalmente valía 60, siempre como hemos hablado, ¿vale? Lo que hicimos fue cerrar un precio fijo a 135, que era justo la línea en la que todas las comercializadoras tenían sus precios fijos mientras los iban subiendo poco a poco. Jolines, y es verdad que nos enfrentábamos a que, ¿y qué pasará si después del invierno baja? Porque cerrar un precio a 135 sonaba una barbaridad. Pero aún así nos atrevimos porque había muchos factores, sobre todo geopolíticos, que estaban avisando que entrábamos en guerra. ¿Vale? Sobre todo eso es importante. Hemos visto que aunque los precios energéticos estaban subiendo antes de la guerra, los informativos han achacado a la guerra la subida de los precios. ¿Vale? Y aquí pongo un asterisco a después algo que os voy a explicar cuando termine estas dos fases. La primera, a través de la cual firmamos un precio fijo, y toda esta diferencia del precio fijo que firmamos con respecto a los precios de mercado que se dieron reales, porque os acordáis aquí cuando la media mensual fue 370 euros megavatio y vimos en televisión que el megavatio había subido a 700 euros, y todavía nos anunciaban y veíamos que en otros lugares, como por ejemplo Reino Unido, el megavatio se disparaba por encima de los 1000. Y fue un poco esa estela la que nos hizo decir, vamos a cerrar a precio fijo, porque si no, va a ocurrir algo, bueno, algo histórico, algo de dimensiones bíblicas. Y era lo que estaba pasando, lo que hemos sufrido en esta crisis energética. Pues bueno, gracias a esto, hay un ayuntamiento como por ejemplo el de Milagro, entre otra treintena que gestionamos desde Zoahorro y Ebroenergía, ¿vale? Gracias por permitir mostrar los números, pero es que al final esto es muy, o sea, tiene que ser transparente porque es algo muy bueno que no solo hemos conseguido, sino que han conseguido todos aquellos que han tomado esta decisión tan acertada de cambiar a fijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Milagro, entre las tarifas 2.0 y 3.0, llegamos a un ahorro de, pues eso, de unos 125.000 euros. ¿De acuerdo? Y este ahorro es por haber cerrado un precio fijo con respecto a la diferencia de lo que se dieron en los precios de mercado, que sería lo que hubiéramos pagado si no hubiéramos tomado esa decisión tan acertada. ¿Vale? Dicho esto, cuando acabó el año, ya parece ser como que el boom se relajó un poquito, ¿no? Pero claro, esto parece ser una trilogía y todavía parece que no acaba aquí. Pero entonces yo siempre pensaba que todo lo que sube empinado baja, todo lo que sube empinado baja en picado, un poquito por la ley natural de todo en la vida en general. Y en base a eso, como además los fijos estaban súper altos cuando
tocaba renovar el contrato. Ya sabéis que cuando firmamos un contrato, se firma a precio fijo o a precio indexado, tiene la durabilidad de un año, pero ese precio fijo se te mantiene un año y después toca una renovación. Si tú no eliges de nuevo la modalidad entre fijo o indexado, volvemos a renovar a precio fijo con los precios que había en ese momento. Y la verdad es que nos encontramos con un panorama donde todas las comercializadoras, como habían de alguna forma cometido el error de firmar un precio fijo, lo que parecía tan alto, en realidad tan bajo con respecto a los precios que se dieron, luego todas aplicaron por miedo una prima de riesgo para generar sus precios fijos y entonces nos encontramos que en la renovación tocaban unos precios escandalosamente altos. De hecho, todos los ayuntamientos recibisteis unas renovaciones por parte de cualquier comercializadora a precio fijo, como Iberdrola, Endesa, Gas Natural, a más de 0,30. Y esto muchos nos lo hacían llegar a nosotros. Mira qué oferta de renovación tenemos a 0,30. Eso es escandaloso porque estábamos pagando el kilovatio a 0,12 y venía a ser 3 veces más. ¿Vale? Así como, por ejemplo, un ayuntamiento, un ejercicio anual puede ser de 250.000 euros entre todos los suministros energéticos, es que ha pasado a ser de 750.000. Es exagerado, pero este aumento en la economía de los ayuntamientos lo hemos vivido nosotros también en nuestras casas y en nuestras empresas, ¿vale? Entonces, así como nos encontramos en esta segunda fase, que los precios de la energía a fijo eran tan altos, como estábamos bajando un poquito, no en picado del todo, pero los precios a futuro se estaban relajando, ¿verdad, Josep? Decidimos cambiar a la modalidad de indexado. Y otra vez de nuevo acertamos. No sé si por el gurú este campeón que a mí me ayuda mucho o también por un poquito por la visión a nivel de sentido común, ¿de acuerdo? Pero es verdad que nosotros transmitimos esto a nuestros clientes y enseguida lo comprendieron. Asimismo, eliminamos el precio fijo de todos nuestros clientes para cambiarles a modalidad indexado y de nuevo fue un acierto porque se volvió a generar un ahorro acumulado, por ejemplo, otra vez en el Ayuntamiento de Milagro, ya por completar, de 64.000 euros. Ahí es nada. Porque los precios fijos, como hemos visto, eran tan altos, ninguna comercializadora se atreve a generar precios fijos bajos en esta situación y los precios de mercado se han relajado, ¿de acuerdo? Entonces, los ahorros que hemos provocado, ya no solamente en elegir un buen precio fijo o un buen precio indexado, han sido realmente por elegir cuándo a fijo y cuándo a indexado. Cuando hasta ahora lo único que funcionaba era simplemente firmar a indexado sin volvernos locos, ¿de acuerdo? Pero es que ahora, y después viene Pedro, un poquito para corroborar este argumentario que estoy dando o el por qué toma esta decisión, cojo el asterisco que he puesto antes, entramos en una tercera fase en la que hay que decidir realmente a partir de aquí qué hacer. ¿Por qué? Por factores geopolíticos de nuevo. Estamos viendo en televisión al Borrell diciendo quiero más tanques, quiero misiles. Estamos viendo a Biden en Ucrania reuniéndose con Zelensky. Estamos viendo que de alguna forma la guerra, lejos de acabar o entrar en paz, pues se quiere incrementar. Entonces, si en el octubre rojo que nosotros llamamos, en 2021, cerramos un precio fijo para evitar esta escalada de precios empinada, vemos súper inteligente que elijáis una modalidad a precio fijo a partir de ahora para el próximo año, ya sea con Ebroenergía, desde nuestro asesoramiento, o con quien queráis. Pero hay que elegir un precio fijo, ¿verdad, Josep? Porque no sabemos lo que puede pasar. Y nosotros, desde Ebroenergía, perdonar, porque aquí sí que quiero vender un poquito nuestro producto, más que vender, pues informar sobre lo que estamos ofreciendo. Y es que no hemos realizado un simple precio fijo comprando energía en el mercado diario, sino que lo que hemos realizado es un aprovisionamiento de energía sabiendo que esto podía ocurrir, y el aprovisionamiento de energía lo hemos hecho en base a los precios actuales que tenemos, que en toda la crisis energética el precio a futuros actual es lo más bajo con lo que nos hemos encontrado. Entonces, cerrar un precio fijo ahora mismo a los precios que marcan los futuros, que es unos 135 euros megavatio aproximadamente, es lo más inteligente que podemos hacer. Y desde Ebroenergía, este aprovisionamiento lo hemos hecho pensando en nuestra cartera de clientes, porque también podríamos haberlo hecho pensando en nuevos clientes. Una muy buena solución para captar nuevos clientes, pues no. Lo hemos hecho pensando en toda nuestra cartera de clientes y es lo que os queremos ofrecer. De esta forma vamos a protegernos ante esta bestial subida que puede ocurrir y hay una pregunta que nos plantearemos, que es la misma que nos planteamos en 2021. Si no sube luego realmente los precios y bajan, ¿qué pasa? Pues que tenemos todo el año el contrato firmado a un precio elevado, ¿no? Pues hemos ingeniado una solución después de este aprovisionamiento que hemos hecho, y es que no os ataríamos a una permanencia si después los precios bajan drásticamente, si se llega a un acuerdo de paz y los precios vuelven a estar por debajo de 100. Y de esta forma, cosa que no haría ninguna comercializadora,
sinceramente ni Iberdrola, ni Endesa, ni Gas Natural, ni ninguna otra lo haría. Nosotros lo que vamos a hacer es liberaros el contrato atendiendo, es verdad, a nuestros costes que tendríamos por lo que hemos pagado previamente por ese aprovisionamiento, como garantías, y después esa energía que no ocuparíamos la tendríamos que desviar, se llama coste de desvíos, que esto es mucho mejor John quien sabría explicarlo, pero sería tan sencillo para poder liberar ese contrato como añadir ese pequeño coeficiente en base a las pérdidas que tendríamos al fee de comercialización, o sea, sería ponerlo en indexado y añadir un pequeño coeficiente más para poder liberar ese contrato y de esta forma os daríamos una solución que ahora mismo en un tablero de ajedrez es la mejor ficha y movimiento que se puede dar en base a la situación que estamos viviendo, ¿vale? O sea, precio fijo, sí o sí, a partir de ahora. ¿De acuerdo? Estás conmigo tú también, ¿no, David Sola? Y también está conmigo Pedro Baños y entiendo que vosotros también. ¿Me puedes un poquito corroborar esta teoría, Josep? Pedro, antes comentábamos que te quería preguntar, a modo de recomendación, pues nosotros estamos siguiendo ahora la estrategia en base a la situación geopolítica que está ocurriendo de firmar a nuestros clientes a un precio fijo. Eso es para mí lo que más me importa de seguir acertando. Me has corroborado que es bastante inteligente porque no sabemos si va a entrar la guerra a tope o va a haber un acuerdo de paz, pero mínimo poner un techo a esos precios, ¿no? Para que no sobrepasemos de ahí, es importante, ¿no? Mira, lo mismo te diría, eso por supuesto, fijo, Sí. lo mismo que te diría para el tema de las hipotecas. Eso sí, si consigues que ahora algún banco te lo dé fijo, porque como mucho Ya. te va a dar un mixto de 2 o 3 años fijo y lo demás variable, porque la situación se puede empeorar mucho más. Tú fíjate cómo sigue subiendo el dinero en Estados Unidos y al final nosotros somos el reflejo de Estados Unidos. Todo lo que hace Estados Unidos, antes o después, pocos meses después, llega aquí a Europa. Yo, desde luego, ahora mismo recomiendo todo fijo en esta situación de absoluta incertidumbre, porque nadie te puede garantizar nada, porque no sabemos lo que está pasando por la cabeza de estos grandes líderes mundiales o pequeños líderes mundiales o pequeños malhechores, pero lo que es cierto es que en cualquier momento se puede complicar todavía mucho más la situación. Claro, claro.